Buenas, mi nombre es Isabel López y soy graduada en Física por la Universidad de Granada, universidad en la que también cursé el máster en Física, con especialidad en Tecnología de Radiaciones. Actualmente trabajo como personal investigador en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Vamos, que se puede decir que los últimos 7 años de mi vida los he pasado en la Facultad de Ciencias. Mi labor como personal investigador consiste principalmente en 2 funciones. Por un lado, estudio la activación multiláminas. Es un método empleado en la caracterización de un flujo de neutrones, que se emplea en instalaciones como la de NTOF del CERN. Y por otro, estudio la producción de isótopos radioactivos para Smith-Dones, el acelerador que van a construir aquí en Granada, con aplicaciones médicas. Pero, si me preguntáis en qué momento decidí dedicarme a la investigación y decidí ser científica, la verdad es que este es mi primer trabajo. Y hasta que no me pidieron hacer este vídeo, ni tan siquiera me había planteado que era científica. Así que no os puedo decir en qué momento exacto de mi vida decidí tomar este camino, pero sí os puedo contar un poco de mi historia. Desde pequeña yo siempre he sido una persona curiosa, que me gustaba saber el porqué de las cosas, y me gustaban las ciencias, pero no me gustaban las ciencias como el que ve una película el sábado por la tarde, que también me gustan. Me gustaban las ciencias porque te permitían justamente eso, saber el porqué de las cosas, y no solo saber el porqué, sino el razonamiento lógico que había detrás de estas. Es decir, te permitía entender el mundo, por así decirlo. Entonces, pues yo siempre supe que quería estudiar algo relacionado con esto. Siempre había rondado en mi cabeza la física, la química, las matemáticas, pero realmente yo siempre había pensado que iba a acabar estudiando una ingeniería en Algeciras, lugar donde me crié y realicé mis estudios básicos. Pero no fue hasta un día en concreto en que un profesor me dijo: Isa, estudia física, que algo en mí cambió y me decidí a este grado. Recuerdo llegar a Granada con muchas inseguridades y recuerdo también perfectamente el primer día que puse un pie en la Facultad de Ciencias. Cuando yo entré en la clase, a pesar de que todos habíamos seguido el mismo proceso de acceso al grado y todos teníamos más o menos la misma edad, yo sentía como que allí todo el mundo sabía mucho, que entendía del tema, como si llevasen viviendo allí toda una vida. Y en cambio, yo me sentía completamente fuera de lugar. Yo sentía que no sabía de nada. Y no fue hasta con el paso de los años que fui encontrando mi sitio. Concretamente, fue en segundo de carrera cuando conocí a mi por aquel entonces profesor y actual jefe. Él me dio la oportunidad de conocer lo que él hacía, su investigación, el área de estudio que él manejaba. Igualmente me permitió hacer con él el trabajo fin de grado y el trabajo fin de máster. Estos trabajos los recordaré siempre, acerca de la terapia por captura de neutrones, de la que os voy a contar un poco porque me encanta, ¿vale? La terapia por captura de neutrones es un tipo de radioterapia experimental que consiste en 2 partes. Por un lado, mediante un fármaco, se lleva un compuesto diana a las células tumorales, y por otro lado se bombardean neutrones contra dichas células tumorales, de modo que, al no interaccionar electromagnéticamente los neutrones con el medio, solo sufren procesos de captura, solo entre comillas, con estas dianas que previamente hemos inyectado en las células tumorales, provocando la destrucción de estas. Así, en líneas generales, os invito a que estudiéis un poco más de este tema y busquéis información, porque es realmente interesante. Pero, hasta ahora, solamente os he estado hablando de hombre, el hombre que me dijo Isa, estudia física, el hombre que me ha dado la oportunidad del trabajo que tengo hoy en día, que si bien obviamente estaré eternamente agradecida a ellos, porque gracias a ellos estoy donde estoy, es que no he tenido mujeres a lo largo de mi trayectoria. Pues no, eso no es verdad. Obviamente, a lo largo de mi trayectoria también ha habido mujeres que han influenciado en ella, y de hecho de algunas hablaré posteriormente. Pero es que justamente por eso es tan importante el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque a pesar de que la ciencia no entiende de género, parece que sí. Y es que actualmente el mundo de la ciencia sigue predominado por hombres. Y somos las mujeres las que cada vez tenemos que animarnos más a hacer este tipo de grados e involucrarnos científicamente. Es verdad que si abrimos un libro de historia de la física, por ejemplo, nos encontramos con grandes personalidades masculinas que aportaron muchísimo al avance de la humanidad. Pero apenas aparecen científicas. ¿Es que antes no había? ¿O cómo funciona eso? Pues no, antes sí había mujeres científicas.
Lo que pasa que es verdad que había en menor cantidad y normalmente ocultadas detrás de su marido. Todos conocemos el caso de Marie Curie, descubridora del radio y el polonio, lo cual le valió ser la primera mujer galardonada con un premio Nobel en física. Pero, sin embargo, hay más mujeres que tuvieron gran relevancia en el mundo de la ciencia y no tienen todo el reconocimiento que se merecen, o por lo menos yo no las conocía hasta que entré en física, lo cual me parece bastante extraño, como es el caso de Gertrude Scharf-Goldhaber, la cual sentó la base para lo que posteriormente fue el modelo del núcleo atómico, siendo Maria Cooper-Mayer la que desarrolló este modelo del núcleo atómico y le valió ser la tercera galardonada con un premio Nobel en física, por detrás de Marie Curie e Irene Curie. Igualmente, aunque hasta ahora solo he estado hablando de física, me gustaría recordar también a Margarita Salas, una de las grandes referentes en la historia de la ciencia española, no solo para mujeres, sino para mujeres y hombres, por los descubrimientos que ha logrado. Pero bien, yo quiero ir un paso más allá. Grandes referentes no tienen solo por qué ser mujeres que o bien aparecen o debieran haber aparecido en libros de la historia. Grandes referentes pueden ser personales. Por ejemplo, en mi caso, siempre voy a recordar la profesora de química que, guiada por su pasión hacia esta disciplina, decidió enseñarnos formulación inorgánica, incluso antes de lo que aparecía en el temario. Para mí, que ella compartiese esta pasión con nosotros, significó que a mí también me impregnó de esa pasión y hizo que me gustase un poco más la química. Otro referente para mí es la profesora que entró el primer día de clase súper segura de sí misma y en tan solo una hora nos enseñó infinidad de conocimientos. Ella había estudiado física en la Universidad de Granada, se había doctorado, era catedrática y actualmente incluso es decana. Esos son grandes referentes sobre los que las mujeres tenemos que poner la vista y ver que también podemos lograrlo, que no tenemos que sentirnos apocadas por nada. Así pues, solo me queda decirle a la niña y futura mujer científica que no se rinda, que si le gusta la física, la matemática, la química, cualquier ciencia de la salud o cualquier rama de la ciencia en general, que luche por ello, que la investigación en sí es una profesión que está infravalorada por la sociedad, pero la satisfacción y el aprendizaje que obtienes de ella no tiene precio. En mi caso, por ejemplo, yo he descubierto virtudes de mí misma que no hubiese descubierto de otra manera, como la capacidad de esfuerzo, la capacidad de sacrificio, el tesón, la constancia. Pero no solo eso, he descubierto personas que me han acompañado en ese camino, porque la ciencia tiene también algo muy bonito, y es que forma familias. Y bueno, sin más, espero no haber aburrido mucho y que este vídeo sirva para que en el futuro cada vez lea más nombres de mujeres en los artículos científicos. Hasta luego.